El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar de un punto importante en la vida nacional de la República Mexicana. Resulta que el 1 de diciembre del 2012 el presidente de México entregó una propuesta de ley que recibió la Cámara de Diputados, se analizó, se aprobó, se mandó al Senado, el Senado la regresó a la Cámara de Diputados con 8 artículos con los que no estaba de acuerdo y la Cámara de Diputados sigue en sesión. Esta es la Ley Federal del Trabajo de 1970 y resulta que hay algunos puntos controvertidos porque tienen que ver con una exigencia de transparencia a los sindicatos de la elección mediante voto secreto y libre de sus líderes sindicales, aparte de la rendición de cuentas, como dije, la transparencia, un punto muy importante, pero también, más allá de los sindicatos, las formas posibles de contratación a los nuevos empleados. Este también es un punto muy importante. Y para platicarnos sobre el proceso que sigue esta iniciativa de ley de parte del presidente de México, sobre el tema del trabajo, está con nosotros el maestro Alfonso Hernández Ortega, analista en temas políticos, económicos y sociales. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Tere. Pues aquí estamos dispuestos a tener una bonita charla sobre este tema tan importante para el país, como bien lo mencionas. Bueno, el punto de la transparencia, ¿a quién no le gusta que haya transparencia? Porque hay tanta dificultad en aprobar ese artículo que se refiere a la rendición de cuentas de parte de los sindicatos, lo mismo que este otro de la elección mediante voto libre y secreto de sus dirigentes. Bueno, hay una controversia, ¿no? De hecho, lo dices bien, estos han sido los más controvertidos. Cuando fue presentada originalmente esta iniciativa, quizá habría que hacer un poquito de historia. Esta iniciativa, con algunas modificaciones muy breves, fue presentada en el 2011, en el 2010 por el Partido Acción Nacional. Es hasta ahora, en el 2012, que el presidente la envía en esta nueva forma que se llama de una iniciativa preferente, que tiene que ser dictaminada en menos de 30 días en cada una de las cámaras, ¿no? Entonces, son muy parecida. De hecho, el PRI en 2011 presentó una iniciativa también muy similar y ahí también hubo controversia porque aunque lo había presentado el PRI, de repente pues se quedó como en la congeladora y no avanzó. El PAN inclusive había hecho el ofrecimiento de que que ellos retiraban la propuesta que ellos habían presentado un año antes, sin modificarle un punto ni una coma a la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, a final de cuentas pues no se llegó a ningún acuerdo. ¿Pero esto es lucha de poderes o...? Digamos que hay vanidad, soberbia en este asunto. Hubo un problema. Tú sabes que, bueno, 2011 pues ya estaba muy cerca, por supuesto 2012, el tema electoral. Entonces, pues dejó de ser prioridad para algunos partidos esta ley. Algunos podían haber considerado que la aprobación podía haberles generado algún tipo de voto negativo, alejar a algunos electores por esta situación. Entonces, mejor la dejaron, como digo yo, en la congeladora, como muchas otras leyes. Y lo que ocurrió fue, bueno, pues que una vez que ya se dio la elección, el Partido Revolucionario Institucional resultó triunfador, es que ya el presidente, digamos, en una de sus últimas iniciativas que envía, aprovechando también que recientemente se había modificado la Constitución y se había incluido esta figura de la iniciativa preferente, que bueno, pues que tiene que ser dictaminada de manera inmediata o desechada, se dictamina o se desecha, se dictamina positiva o negativa. La envía. Y entonces, bueno, son muchos los puntos, ¿no? Por supuesto, desde que fueron presentadas las dos iniciativas que he mencionado, había muchísimas reservas, muchísima oposición de parte de diferentes grupos, principalmente de grupos sindicales, pero también apoyados por algunas organizaciones sociales. Particularmente, ¿por qué no se quiere la transparencia? Yo creo que nadie podría
afirmar abiertamente que un rechazo a cualquier iniciativa que tenga que ver con transparencia y con rendición de cuentas. Hay algunas situaciones por ahí que algunos sindicatos pues señalan pues que con esto de aprobarse la iniciativa en los términos en los que fue modificado por la Cámara de Senadores, podría de alguna manera lesionarse o violarse inclusive la soberanía sindical, que es decir, pues la manera en la que los sindicatos tienen establecido sus formas de representación, su forma de elegir a sus representantes. O sea, que atenta contra sus usos y costumbres. De cierta manera, ese ha sido el tema, ¿no? Ese ha sido el tema. A mí me parece que ya es un tema menor, o sea, es un tema, ya se ha avanzado, ha habido un avance importante. ¿En qué sentido? Pues en muchos sentidos. Por ejemplo, había el rechazo, como tú bien lo mencionas, a esas nuevas formas de contratación, por ejemplo, ¿no? A los contratos a prueba, o los contratos por capacitación inicial. Había muchas reservas, decían, bueno, pues es que esta es una manera en la que, bueno, pues se quiere eliminar algunos derechos o los derechos de los trabajadores. Se está violando el espíritu del artículo 123, ¿no? Que por cierto no se modifica. El artículo 123 no se modifica porque tendría que ser una iniciativa de modificación constitucional, y para eso se requiere no solamente la mayoría, sino se requiere las 3/4 partes, ¿no? Para poder ser aprobado. Entonces, bueno, solo es la ley, es una ley. ¿Qué dice el artículo 123? Digamos que el 123 es general, como todos los artículos de la Constitución, en donde se establecen el derecho sí, por supuesto, claro. Es el artículo que tiene que ver específicamente con el trabajo, ¿no? Es de los más importantes, ¿no? Recordemos, ¿no? El tercero, el 27 y el 123, que desde la primaria nos dicen, ¿no? Que son como los más importantes, los pilares de la Constitución mexicana, ¿no? Que tiene que ver con los derechos sociales, y el derecho al trabajo es uno de ellos, por supuesto. Entonces, es más complicado hacer una modificación. Nadie lo ha planteado, ¿no? De hecho, nadie lo ha planteado, y por eso es que se plantea una ley secundaria, ¿no? Que es la ley federal del trabajo, que como lo mencionaste, pues viene de 1970, ¿no? Por supuesto, desde aquel tiempo para acá, pues han pasado muchas cosas, no solo en México, en el mundo. Las relaciones entre el capital y el trabajo, pues han cambiado notablemente, ¿no? Hay muchos, las actividades se han diversificado, la competencia, la globalización, pues bueno, ese es el marco jurídico con el que actualmente estamos jugando. Entonces, bueno, pues creo que lo que sí habría una coincidencia total en todas las fuerzas políticas, pues es que tendría que haber una modificación. Tan es así, pues nada más para mencionarte un dato que es impactante, ¿no? Del año 2000 a la fecha, se han presentado más de 330 iniciativas de modificación a la Ley Federal del Trabajo. Más de 330. Digo, algunas han sido, pues proponen modificaciones muy sencillas, y otras, bueno, pues como esta, que por ejemplo son más de 400 los artículos que se propone, que se propuso reformar. Y de 400 solo devolvió 8 la Cámara de Senadores a los diputados. Bueno, eso fue en el caso de los senadores. Pero en el caso de los diputados hubo bastantes modificaciones, o sea, hubo bastantes modificaciones a la iniciativa que mandó originalmente el presidente. Pues tiene que ver con esto que comentaba, ¿no? Por ejemplo, con el asunto de la contratación, se establecieron candados que no venían en la iniciativa del presidente para evitar que esto se vuelva como una práctica abusiva por parte del empleador, ¿no? Claro, porque contratar a prueba o contratar por temporada o contratar desde casa podía prestarse a situaciones complicadas que atentaran contra los derechos humanos del trabajador. Claro, o viceversa. Sí, por supuesto. Por ejemplo, lo que se estableció, ya venía algo parecido, pero bueno, se dejó mucho más claro, es que un contrato a prueba, por ejemplo, no puede repetirse, ¿no? O sea, se termina el contrato a prueba y bueno, se termina ahí la relación. O ya se renueva, ya sea un contrato, pero ya un contrato indefinido, ¿no? Y con esto no estaban de acuerdo los empleadores.
No, algunos empleadores, digo, también es muy complicado mencionarlo, porque bueno, uno puede leer claramente con las declaraciones de los trabajadores, representados a través de los líderes sindicales, las organizaciones. En el caso de los empresarios es un poco más difícil, ¿no? Es un poco más difícil porque sí hay, de alguna manera, como cualquier grupo de poder que existe en cualquier democracia, pues bueno, sí hay algún tipo de expresión pública acerca del sentido en el que se está llevando la discusión. Por supuesto que sí lo hay, pero no es abierto, no es tan abierto, ¿no? Hay mensajes por ahí ocultos de que, bueno, pues nosotros creemos que, por ejemplo, en el caso del outsourcing, se está regulando, pero excesivamente, de manera tal, pues que se está haciendo inviable, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero son mensajes así, no son mensajes muy claros. En el caso de los trabajadores es más evidente, ¿no? De hecho, hay muchos representantes de los trabajadores que son legisladores y que son quienes están defendiendo, bueno, pues ahí sus intereses. Bueno, ¿qué tal si después nos haces una transparencia de estos mensajes no muy claros? ¿Cómo no? Y nos vas diciendo, bueno, unos dicen esto y otros dicen esto y otros claro. dicen esto y cuál es la dificultad, ¿no? ¿A quién favorecen estas modificaciones a la ley? ¿A los trabajadores o a los empresarios? ¿O a todos? ¿O en qué a unos y en qué a otros? De acuerdo. Claro. Volvemos.
Continuamos y vamos a tratar de interpretar las distintas actitudes frente a la propuesta de modificaciones a la Ley Laboral de 1970 en la República Mexicana. Son 8 puntos que tiene la Cámara de Diputados, que hoy mismo está discutiendo, 8 puntos que le devolvió el Senado de la República. ¿Cuáles son estos 8 puntos? ¿Qué dicen de estos 8 puntos tanto los sindicatos como los representantes, los patronos, pues, los que contratan? Sí, mencionamos hace un momento que en realidad en el caso de los empresarios no ha habido una manifestación así muy importante acerca de específicamente de estos artículos. Salvo sobre el outsourcing, decías. Sí, el outsourcing, pero eso tiene que ver con otros artículos. No es necesariamente, ya no está discusión, digamos, ya hay temas que ya fueron tratados, que ya fueron abordados y que esos ya están aprobados. Entonces, ahora lo que se trata, digamos, la discusión está trabada por estos artículos que tienen que ver con transparencia y democracia sindical, que tienen que ver con la formas de contratación. No, formas de contratación ya quedó establecido como está, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estar a prueba, del contrato a prueba. Un joven que aprueba en una empresa tendrá que cobrar por ese tiempo de prueba. Por supuesto. Y eso no les ha de haber gustado mucho a los empresarios. No, sí estaba establecido. El problema era que lo que no se limitaba era que sí, bueno, te contrato a prueba ahorita y te contrato otro a prueba y, o sea, así infinitamente, ¿no? Eso no le va, esa era la discusión. Ya no, dices, a 6 meses le tienes que pagar como a cualquier otro trabajador, pero una vez que se termine, hay que tomar una decisión, o sigue el trabajador, o bueno, pues ya se le da las gracias y bueno, pues no funcionó, pues entonces buscas a otra persona. Digamos, esa es esa parte. Por eso digo, ahorita está trabada en esta parte, ¿no? En esta parte simplemente de transparencia y democracia sindical. Es una iniciativa que presentaron los grupos parlamentarios del PAN, fundamentalmente del PAN y del PRD, una coalición, así que bueno, pues que hace unos meses hubiera sido impensable, pero bueno, así es la política y en este momento pues a ellos lo que les importa es introducir este elemento, pues que sirva, bueno, pues para que haya una mayor rendición de cuenta por parte de los sindicatos y mayor transparencia, y además pues la libertad de que puedan tener los trabajadores para que puedan elegir a sus representantes, no solamente a quienes los representantes, sino a qué sindicato los representa, ¿no? Se está hablando, esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, se discute. Dicen, bueno, hay un problema en el país que lo han tratado algunas organizaciones, que es el caso de los sindicatos de protección o sindicatos blancos. Bueno, pues un empresario está obligado a ofrecerle los derechos a sus trabajadores de tener una representación sindical. Pero se da el caso, hay casos documentados, muchos casos por desgracia, de sindicatos pues que en realidad no representan los intereses de los trabajadores, porque los trabajadores ni siquiera los conocen. Son sindicatos que llegan y se presentan, nosotros representamos a los trabajadores de tal empresa, se ponen de acuerdo con el patrón, negocian ese contrato y pues los trabajadores pues ni cuentan, ni nadie les informó, ni nadie les dijo y estas son las condiciones. Lo firmas pues porque así es como o lo firmas o lo firmas. No estos sindicatos blancos, ¿a quién benefician? ¿Por qué firma con ellos el patrón? Pues benefician al patrón, por supuesto, porque puede negociar condiciones pues mucho más favorables para él, ¿no? O sea, digamos, la cuestión básica que es principal, por ejemplo, el sueldo, ¿no? Fijar los sueldos, ¿no? Eso es lo que se hace, pero otras tantas prestaciones, ¿no? El asunto de las cuotas, bueno, pues lo manejan ahí, en este caso, los empresarios con esos sindicatos, y pues los trabajadores pues nunca saben, ¿no? Nunca saben cuál es el destino de sus recursos, porque bueno, pues a ellos les descuentan, ¿no? Les descuentan por ley, está establecido. Había una propuesta para que no fueran obligatorias. Permíteme, les descuentan por ley una cuota sindical. Así es, sí, claro. Y esa cuota sindical les vaya a las arcas del patrón. No. Bueno, no sería tan difícil, pero bueno, en general va a las arcas del sindicato, de este sindicato que pues no le rinde cuentas a nadie, ¿no? En la actualidad así está, ¿no? O sea, bueno, hay muchos sindicatos
que digamos que de manera propia, no obligados por la ley, sino porque así lo han ofrecido, así es como han pactado con sus trabajadores, algunos sindicatos que representan verdaderamente los intereses de sus trabajadores, pues sí son en ese sentido, pues sí hay una mayor transparencia, ¿no? Entonces en esos casos, pero en los que no, pues como no están obligados, pues son como cajas negras, ¿no? Muchas veces es lo que esta iniciativa pretende eliminar, que los sindicatos se conviertan en cajas negras, pues que sirvan, pues la primera sospecha, bueno, pues es que va a los bolsillos de los dirigentes sindicales, pero también, bueno, pues que ese dinero pueda ser utilizado pues para otro tipo de actividades, para financiar campañas, para financiar a otras organizaciones. Entonces eso es lo que se busca con esta ley, ¿no? Transparentar lo que, bueno, que los trabajadores puedan elegir de manera democrática, libre y universal, que voten todos los trabajadores al sindicato, a su dirigencia que los va a representar. Eso es lo que se está buscando. Se busca además, bueno, pues que precisamente los contratos colectivos sean de conocimiento del público en general, ¿no? Que estén publicados en la página de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que ahí se depositen y que cualquiera pueda ir a consultar, a ver, pues voy a consultar cuáles son los términos del contrato colectivo que firmaron los trabajadores de Panasonic, por ejemplo, de cualquier empresa. Eso es lo que no existe actualmente, ¿no? Están, por supuesto, tienen que ser depositados, ¿no? Ante la Secretaría del Trabajo, ahora se me olvida específicamente el órgano en el que en el Registro Nacional de Asociaciones. Ahí están depositados esos contratos y los conoce la autoridad, y los conoce, por supuesto, el sindicato. No necesariamente lo conocen los trabajadores, pero la autoridad en este momento está impedida a hacerlos públicos, ¿no? No existe una disposición que lo haga así, y entonces por eso es que esto es lo que ahora se busca, pues que los sindicatos pues que le rindan cuenta a sus trabajadores, pero también a la sociedad, para evitar esta situación. Y es en donde viene la discusión, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es que lo que tiene que ser público es la información pública, la información que tiene que ver con el gobierno, ¿no? En donde haya algún tipo de recurso que venga del Estado. Pero en el caso de los trabajadores con digamos, un sindicato con una empresa, pues estamos hablando de una relación privada, ¿no? Eso es capital privado, que con una relación, es un contrato entre dos entidades, que no necesariamente son públicas. Ahí es donde está la discusión. Entonces, pero bueno, yo creo que afortunadamente, pues sí va a haber una negociación en próximos días, seguramente habrá algún acuerdo, porque ya se ha dicho, ¿no? Pues que hay un interés, pues no solo del gobierno actual, sino del gobierno que va a entrar, para que esta iniciativa pues sea aprobada antes de que se dé el cambio del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, ¿cuáles son los artículos que ya urgiría fuesen aprobados y que están siendo detenidos? Pues son estos, ¿no? Tiene que ver, yo recuerdo ahorita me parece que es el 332 bis, que tiene que ver con este asunto que por ejemplo, en el caso de quienes se están oponiendo a que la iniciativa pase en esos términos, pues afirman que lo que se está haciendo es que se estarían subastando los contratos, ¿no? Y que entonces pues podrían participar muchas organizaciones o muchas dirigencias, pues que dirían, bueno, pues yo te ofrezco esto, y entonces pues a votar, y entonces eso sería pues un descontrol, ¿no? Porque bueno, pues probablemente habría en este caso pues más problemas internos, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues que siga de la manera actual, ¿no? Pues de la dirigencia, y bueno, pues sí a la rendición de cuentas, sí, digamos, a darle a conocer a los trabajadores el destino de los recursos que a ellos les son descontados periódicamente de nómina, son descuentos que por nómina van directamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los artículos que se propone modificar de la Ley Federal del Trabajo que benefician o favorecen, impulsan el empleo en México para los no sindicalizados? Bueno, tiene que ver pues con muchas
La ley, cuando fue presentada, pues de lo que se habla, pues es precisamente de que hay que elevar la productividad. Y la productividad, bueno, pues se obtiene pues a través de promover ciertas conductas y ciertas prácticas dentro de la actividad productiva, como es, por ejemplo, esto sí pasó, por ejemplo, que es eliminar lo que le llamaban el escalafón ciego, que es decir, una persona que entra a un lugar, pues nada más por antigüedad, iba, en algunos casos, no en todos, pero bueno, así estaba establecido, que por antigüedad, pues tenía que ir subiendo en el escalafón, nada más por esto. Entonces ahora pues dice, pues no, ahora más bien pues es por competencias, ¿no? Pues una persona tendrá que ser más bien aquella persona que se capacite, ¿no? Aquella persona que se capacite y que certifique sus capacidades, ¿no? En ese caso, pues sí, ahí está establecido. Ese me parece que es un punto muy favorable de la eventual nueva, de esta reforma, que estaría por ser aprobada, porque pues eso es lo que haría. Las nuevas formas de contratación, pues esto que decíamos, pues esto de también los contratos a prueba, bueno, pues esto actualmente, pues muchas empresas no, eso es lo que se dice, muchas empresas no contratan personal, pues precisamente porque tienen el miedo, los empresarios, sobre todo los medianos y pequeños empresarios, de que si contratan a alguien y si no les da resultado, pues después, si deciden no seguir con esta persona, pues puede ser despedirlo, por ejemplo, pues le puede salir carísimo, ¿no? Le puede salir muy caro, porque en la actualidad, como está la ley, pues está el asunto de los salarios caídos, ¿no? Digo, pues se van a juicio y los juicios a veces duran más de 3 años, 3, 4 años, y pues el patrón, en este caso, tiene que, en caso de que hay un fallo favorable, pues tiene que pagarle pues esos 3, 4 años de salario con sus respectivos intereses. Entonces, bueno, pues son, pues ya en el momento que tiene que pagar. ¿Y esto se modificó? Sí, eso se modificó. Se modificó porque la ley estaba muy en favor de los trabajadores y dejaba a los patrones muy vulnerables, sometidos a los empleados. Digamos que de cierta forma sí. Sí, los empleados podían abusar mucho, ¿no? Vamos y volvemos. Pues más que los... Perdón. Sí.
estamos desmenuzando el tema de la reforma laboral en la República Mexicana. Es todo un acontecimiento porque esta ley data de 1970 y estamos en el 2012 intentando dejarla, pero en su punto, acorde a las necesidades del mundo actual y el grandísimo, inmensísimo, lacerante índice de desempleo en la República Mexicana. Entonces, entre otras cosas, esta ley lo que intenta es pues hacer un terreno favorable al desarrollo del empleo en México. Ahora damos la bienvenida al doctor Alfonso Bouzas Ortiz, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A tus órdenes, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Pues estamos platicando con el maestro Alfonso Hernández, analista en temas políticos, económicos y sociales, sobre el tema de la reforma laboral. Y pues vemos que todo está atorado por el tema de los sindicatos, que pues no quieren transparencia, no quieren rendir cuentas a la ciudadanía, pues el tema del voto libre y secreto pues también les incomoda, en fin. Total que esos artículos están afectando pues la aprobación de una ley que ha de favorecer el empleo en México para muchísimos que no son sindicalizados. ¿Tienes idea de qué porcentaje de los empleados en México, del personal contratado por algún patrón, es sindicalizado y qué porcentaje no? Mira, si hablamos de una población económicamente activa de 40, 50 millones... 43 millones. Ahí hay dificultad por la cuestión del sector informal. Sí. Pero bueno, estaríamos hablando de 3, no más de 5 millones en lo que se conoce como apartado A y otro porcentaje semejante en el sector burocrático. Esa es la población sindicalizada, esa es la población que vive las consecuencias de esta reforma laboral. Y bueno, y el resto está a la espera de que se aprueben las nuevas formas de contratación, los nuevos beneficios para el trabajador, incluso los patrones también están esperando que se aprueben algunos aspectos favorables a pues al crecimiento de sus empresas mediante contratos obrero-patronal, ¿no? ¿Por qué no nos platicas cuáles son las ventajas de estos artículos que se pretende modificar en favor de todos, del empleado y del empleador? Mira, ojalá fuera así. Esta discusión viene de mediados de los años 80. Desde entonces y cada vez que pasan elecciones, viene la demanda de reformas laborales. La han planteado unos y otros partidos y en esencia lo que está atrás son diversas visiones de la reforma laboral. No es que no se quiera o no se crea necesaria la reforma laboral. Incluso el mundo del trabajo ya transita a distancia de la ley del trabajo. Eso es grave. Un país en donde sus leyes no se corresponden con la realidad se está desarticulando. Aquí son dos aspectos los que hay que considerar. Lo que tiene que ver con la pretensión empresarial, que son las flexibilizaciones, que son necesarias, pero no como las pide el empresariado. Por ejemplo, el empresariado quiere que el outsourcing sea total. Es decir, que cualquier empresario contrate vía outsourcing, tercerización, es decir, un patrón intermedio, el 100% de sus trabajadores. Eso es ilógico. El esquema del outsourcing es un esquema de excepción para realizar actividades especializadas que no tienen que ver con la función básica de la empresa y que por eso se contratan outsourcing. Bueno, el empresariado quiere que todo el personal sea outsourcing, bueno, lo que quiere es no tener responsabilidades laborales. No pagar el seguro social, no pagar el Infonavit. No tener séptimos días, vacaciones, prima de antigüedad, prima vacacional y no tener, por supuesto,
responsabilidad de jubilar. Eso no puede ser la reforma. Y por el otro lado está una discusión en la que ya tenemos bastante tiempo, que tiene que ver con la democratización de los sindicatos. Yo he dicho muchas veces que la reforma laboral debe de entrar por la puerta grande de la democracia sindical. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que los sindicatos han sido acaparados por las direcciones sindicales. Ser líder sindical es una profesión y yo todavía no encuentro universidad que dé título de líder sindical. Pero ¿cómo dejan? En todos los sectores, en todas las ramas, en todas las regiones, encuentras un Vivales que tiene una toma de nota, que tiene un registro sindical y que, permíteme usar un término poco adecuado, regentea al sector. Esto no puede seguir siendo así. El líder sindical gana, el patrón está de acuerdo con él y el gobierno lo tolera, incluso lo posibilita. A partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, todas las empresas que han venido a México, antes de contratar a un solo trabajador, ya tienen contrato colectivo y ya tienen sindicato. Es decir, negocian a espaldas de los afectados. Y los derechos colectivos, derecho de asociación sindical, derecho de contratación colectiva y derecho de huelga, son de los trabajadores, no del sindicato o del líder sindical. Y ese es el punto álgido, si quieres mi síntesis. Si esta reforma sale con las flexibilizaciones, malo va a ser. Las flexibilizaciones te refieres, por ejemplo, a lo del outsourcing, que los empresarios se sientan con derecho a contratar externos sin ningún compromiso laboral con ellos. Jornada por hora, contrato a prueba, capacitación. Todo eso es del mundo moderno y hay que abrirle paso, pero cuidado. No puede ser unilateral, no puede ser vertical, no puede ser definido por el gobierno. O bueno, en ese caso, ¿cómo vamos a involucrar a los trabajadores? ¿Cómo vamos a lograr que los trabajadores se comprometan en la reconversión? A ver, ¿no será que paralelo a estas modificaciones hay una evolución en el sistema de salud en México que garantiza los derechos a la salud de todas las personas, sean trabajadores o no? ¿No será que va evolucionando también pues la construcción de viviendas accesibles a cualquier persona que mediante una cuota pudiera ir adquiriendo el derecho a tener una? Que haya pues otros rubros que se están atendiendo y que puedan entonces hacer más flexible, más ágil la relación obrero-patronal, porque se están garantizando esos otros derechos de otra manera, la vivienda y la salud. ¿Podría ser o no? Bueno, mira. Pero no observan ustedes, ninguno de ustedes observa algún cambio en esos otros terrenos. No, yo no lo observo. Yo lo que veo es que, bueno, la reforma laboral forma parte de lo que se le son ya así como las reformas estructurales, ¿no? Esta es la primera. Se supone que se van a presentar otras. Tendría que ver la reforma hacendaria, que tiene que ver, bueno, pues con la manera en la que el Estado capta recursos para poder desarrollar las actividades que le corresponden. Y la otra pues que es la reforma energética. Entonces, bueno, esta es una primera. Yo comentaría algo, por ejemplo, del caso del outsourcing, que fue presentado como en crudo por esta iniciativa que mandó al Congreso el presidente. Sí hubo una modificación muy importante, ¿no?, del caso del outsourcing. Ahí se estableció pues claramente pues que este tipo de contratación pues no se va a poder hacer más que en actividades
más que en actividades que no sean sustanciales a la actividad que desarrolla la empresa, ¿no? Tiene que ser de esa manera, y bueno, hay sanciones importantes, establecieron sanciones importantes. Ah, pues ahí. eso es bueno, ¿no? Claro. Eso es una parte, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? También este asunto de los a prueba y los contratos por capacitación. También se establecieron ahí también algunos, digamos, hay algunos aspectos que se modificaron y que tienen que ver pues con evitar el abuso, ¿no? El abuso por parte de quien los utilice, ¿no? Que en este caso pues tienen que ser los empresarios, los patrones, ¿no? Se establecieron temporalidades, ¿no? Temporalidades, y además, pues por en el caso de capacitación inicial, pues como ya lo platicamos, no se puede ser uno y hasta ahí, ¿no? Y en el capacitación, bueno, pues también ahí se establecieron algunas cláusulas pues que van a tener que ser observadas, porque bueno, aún no se aprueba. Bueno, yo lo que entiendo favorecería a los trabajadores, porque un joven que está a prueba normalmente no cobra un sueldo, ¿no? Un trabajador por horas, pues igual el patrón no tiene manera de comprobar que sí o que no, cuántas horas trabajó y pagarle de más o de menos, ¿no? Entonces, el que se legisle puntualmente, también que se pague a aquel que está siendo capacitado, y no, oye, me vas a trabajar mientras a cambio, como intercambio, como trueque, yo te doy capacitación y no te pago. Entonces, ¿ya está favoreciéndose a los universitarios que egresan, digamos, o no? Mira, la iniciativa salió de la Cámara de Diputados, como decía el licenciado, con candados muy importantes. El outsourcing limitado a actividades de excepción, el contrato a prueba no puede ser seguido por uno de capacitación, ni la prueba puede ser eterna, etcétera, etcétera. Pero en honor a la verdad, ¿cuál va a ser la reforma? Ahora sí que solo Dios, porque sale de la Cámara de Diputados y los empresarios inmediatamente piden que no haya candados, libertad absoluta para servirse del outsourcing. Entonces, bueno, estamos en una sociedad intolerante, en una relación irresponsable desde muchos puntos de vista. Y tú decías, bueno, la jornada por hora sirve a los jóvenes, sirve a las mujeres que tienen obligaciones en casa. Sí, pero no tal y como se está dando ya. No hay reforma laboral, pero ya hay jornada por horas. Nada más que el grave problema que atenta en contra de la estabilidad en el empleo es que me contrato por 2 o por 4 horas, pero movibles dentro de las 24. Es decir, hoy por la mañana, mañana por la tarde, al otro día por la noche. Y no son excepción, Walmart contrata así, y por lo tanto corre a sus empleados con la mano en la cintura, nada más moviéndoles la jornada o moviéndoles el almacén en el que prestan sus servicios. Es una perversidad a la que se está recurriendo. Y bueno, si la ley no es clara, si la ley no es con candados muy significativos, pues estamos hablando de precarización del trabajo, no de flexibilidad del trabajo. ¿Y quiénes, defensores de los derechos humanos, están mirando, escuchando, analizando, advirtiendo, encauzando las inquietudes que bullen ahí en torno a Fíjate que ayer en la mañana tuve una charla con periodistas y era una de las conclusiones a las que llegábamos. Derechos humanos no ha abierto la boca. Y yo creo que ya debiera haber dicho algo, nada más con el planteamiento tal y como está de la iniciativa preferente. Casi yo diría derechos humanos debió hace 2, 3 semanas decirle al Congreso, párenle, ¿de qué se trata? ¿Cómo que salario por hora? ¿Cómo que trabajo flexible atentando en contra de los derechos humanos? Qué lamentable que una institución tan importante no habla.
y si va a hablar después de, bueno, pues ya vamos a estar con una reforma. Ahora, tengamos en cuenta también las experiencias internacionales. Tú decías ahorita, darle trabajo a los jóvenes. Mentira. España está viviendo ahorita los saldos de una reforma de las características de la que queremos hacer en México. Vamos a hablar de esto después de un corte. Claro que sí. Regresamos. Continuamos en Anunciación TV y bueno, hay una pregunta también que queda pendiente y que me gustaría, aparte de que nos expliques cómo está la ley en otros países, por ejemplo en el caso de España, y cuáles han sido sus consecuencias. Pero aquí en México ha habido un fenómeno que ha pasado como por costumbre, no sé quiénes son los intermediarios que provocan que estas cosas sucedan. Un patrón justo, ¿no?, de buena voluntad, tiene contratados a sus trabajadores bien contratados, con las prestaciones de ley, los tiempos acordados, en fin. Y sin embargo, si un trabajador se ve en la imperiosa necesidad de salir de la empresa, busca el modo de coaccionar al patrón para que lo liquide. Y si el patrón está cierto de que no ha cometido ninguna injusticia en contra del trabajador, pero el trabajador se empeña en hacer mal su trabajo, en llegar tarde, en faltar incluso al trabajo, para que sea liquidado. Está coaccionando para recibir muchísimo dinero porque de pronto se le antoja tener mucho dinero. Y luego va con los laboristas que siguen de oficio estos casos y acaba ganando el trabajador. Ante esto, el sector patronal pues habrá hecho alguna propuesta, habrá hecho alguna petición para que se hagan las leyes adecuadas de manera que el trabajador tampoco abuse del patrón. ¿Hay algo en este sentido, en estas propuestas? Mira, el punto de entrada es la disposición constitucional. Ningún trabajador puede ser despedido sin causa justificada. Esto nos ha llevado a los laboralistas a decir que es más fácil divorciarse que separarse de un trabajador. Y de veras, un trabajador lo despides con causa y si no lo pruebas, lo tienes que reinstalar y pagarle salarios caídos. Por eso se dice que es más fácil divorciarse
que separarse de un trabajador. Esta disposición que nos da una estabilidad casi plena es la causa de un conflicto y de un teatro. Todas las demandas individuales son, bueno, no todas, en su mayoría son por despido injustificado y reclamando la reinstalación. Y todos los patrones responden exactamente lo mismo. No lo despedí, abandonó el empleo. Y ahí yo diría que lo que tú decías es una mitad de la verdad. Es un teatro, ¿no? Efectivamente, ya se saben el caminito los trabajadores. Es un escenario en el que todos hacemos, los abogados postulantes, lo mismo. Demandamos lo mismo, los abogados patronales contestan lo mismo, y una vez establecida la escenografía, viene lo más ingrato, el comercio de carne humana. Los abogados en los tribunales no vamos a hacer derecho, vamos a comprar o vender trabajadores. No digo que sea cierta la versión del trabajador o que sea cierta la versión del patrón. Simple y sencillamente se ha corrompido tanto esta realidad que es un mercado. Por eso, la pregunta es si la ley corrige esta situación. La ley actual no. No. Pero la propuesta de reforma tampoco. Tampoco. Porque la propuesta de reforma dice salarios caídos hasta un año. Bueno, pero ¿y por qué un año? ¿Por qué no un mes o 10 años? Digo, cualquier tope debe tener una justificación. En el caso de España se tiene el antecedente de que los salarios caídos terminan a los 6 meses. Pero si el juicio dura más de 6 meses, el Estado lo compensa con impuestos. Libera al patrón del pago de impuestos por el costo de salarios que le represente después del 6º mes. Aquí aprendimos la tonada, pero no la melodía. Queremos poner tope a los salarios a un año, pero no le damos una justificación lógica, coherente, congruente con la realidad. ¿Qué va a pasar? Que en vez de que los juicios se acorten, pues ahora se van a prolongar indefinidamente. Voy a pagar salarios caídos dentro de 20 años a pesos devaluados. Ahora, y eso va a traer como consecuencia que la indemnización que los trabajadores pueden pretender en casos de despidos injustificados se abarate. Actualmente la ley dice que el trabajador despedido injustificadamente tiene derecho a 3 meses de salario. En la realidad se negocia a mes y medio, y con la reforma, pues si Dios los beneficia van a recibir un mes, si no es que una patada y vete. Ahora, esto independientemente de que el empleado coacciona al patrón, inventa historias, deja de ir al trabajo, hace mal su trabajo para ser despedido, y aunque no sea despedido, inventa que fue despedido, en fin, bueno. Ahora, ese es un vicio social muy feo y habla de la mala educación de muchos de los mexicanos, ¿no? Ahora, el tema de la ley en España, que ha llevado ahora a una situación crítica en materia laboral a ese país, ¿en qué se parece la reforma laboral que se propone actualmente en México a esa ley? ¿En qué puntos? Mira, nos quedan 2 minutos, a ver si... Mira, el punto fundamental es exactamente lo mismo que se dice respecto a nuestra reforma. Vamos a crear empleos. No es cierto. Por una reforma legal no se crean empleos. Los empleos tienen que ver con el mercado, con la producción, con el comercio, con la circulación de mercancías, y no con una ley. En España se hizo lo mismo hace un año y hoy estamos viviendo una crisis de desempleo brutal y nuevamente demandas de reforma laboral que no podemos
experimentar en cabeza ajena y darnos cuenta que por ahí no va. Y entonces es la reforma hacendaria lo que ya nos surge. Bueno, claro, esa está... Y modificar el Tratado de Libre Comercio. No, pero yo creo que eso no creo que ocurra pronto, ¿no? Una modificación del Tratado de Libre Comercio. No ha habido de parte, bueno, digamos, presiones fuertes en el caso del gobierno norteamericano para que se renegocie. Aquí sí ha habido, ¿no? Aquí sí hay alguna, por ejemplo, en el caso del sector agrícola, sí hay, ¿no? Sí ha habido desde una hace mucho tiempo. Una urgencia de que se mejore. Claro, de que digamos, de que se renegocie, ¿no? De que se extienda el tiempo, ¿no? Se habla, me parece que fue en el 94, me parece que serían 15 años para liberar, ¿no? Pero también el subsidio al campo y los aranceles, o sea, todo habría que mejorar. Es que bueno, sí hay, bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema, digamos, de los subsidios agrícolas en Estados Unidos y en México, digo, bueno, pues no hay comparación, por supuesto, ¿no? Los subsidios que reciben los campesinos norteamericanos, pues es infinitamente más grande que el que se recibe aquí un campesino, ¿no? A través de Procampo, por ejemplo. No sé, será 30 veces más el subsidio que recibe un campesino allá, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, las condiciones de competencia son muy difíciles. Muy bien, entonces reforma hacendaria, modificación al Tratado de Libre Comercio, un sistema de salud integral para todos, viviendas para todos, educación vivienda, para todos, porque la reforma laboral, jubilación, claro, la reforma laboral no va a resolver el problema del desempleo en México. Tal y como está planteada. Tal y como está planteada. Bueno, pues muchísimas gracias. Quedan cosas en el tintero, pero han estado anunciándose sus datos en pantalla. Yo espero que quienes ven este programa y se interesan en el tema acudan directamente a ustedes y pues se acerquen a preguntarles más cosas, a leer artículos y documentos que hayan escrito al respecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.